Hey, ¿qué onda, chiquitines? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Olvide y este es el episodio número 8 de nuestra serie de teoría musical. Ya aprendimos sobre ritmos, sobre intervalos, acordes, inversiones, cómo combinar diferentes acordes para también poder brincar entre una escala y otra. Y esta vez vamos a aplicar nuestro conocimiento de intervalos para poder crear nuevos acordes conocidos como séptimas. Vamos a repasar un poco de lo que habíamos visto en el episodio de acordes. Si estamos trabajando en la escala de Do mayor, que en este caso pues son todas las blancas, tenemos estas notas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí es la octava y volvemos a comenzar. Podemos hacer el primer acorde, el acorde de Do mayor, con triadas, es decir, el primer intervalo, segundo y tercero. Luego hacemos otros tres intervalos, 1, 2, 3. Y bueno, ahí está Do mayor. Entonces una séptima se va a componer cuando a un acorde le agregamos el séptimo intervalo. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este sería entonces un acorde de Do mayor. Y tenemos con séptima mayor. Entonces Do séptima mayor es el nombre de este acorde. Así que pues muy fácil, simplemente pusimos el intervalo séptimo. Si no recuerdan qué es eso, pues bueno, pueden checar la lista de reproducción. Vamos a hacerlo con otro acorde. Por ejemplo, tenemos, vamos a decir que es La menor. Vamos a hacer en la escala de La menor. Vamos a hacer igual un acorde con triadas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y a este vamos a ponerle la séptima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a subir una octava para que no suene tan grave. Ok, entonces tenemos dos acordes que hemos creado con séptimas. Ahora, no todas las séptimas son iguales. En este caso, pues los dos se construyeron poniendo el séptimo intervalo o un intervalo de séptima desde la tónica hasta la cuarta nota. Pero tienen nombres diferentes. Ahora vamos a ver por qué. En este caso estamos hablando de Do mayor y aunque la distancia es una triada desde la tercera nota a la cuarta nota, y aquí también, si se dan cuenta tienen diferente distancia en semitonos. Así que esto va a determinar el nombre de la séptima. Si tenemos la tercera nota y contamos cuántos semitonos hay, es semitono, tono, tono y medio semitono, dos tonos. Hay una distancia de dos tonos. Y en el cambio aquí, cuando estamos hablando de este que es la distancia es de semitono, tono, tono y medio. Así que este tiene dos tonos y este tiene tono y medio. Muy bien, eso es la diferencia para nombrarlos. En el caso de donde haya una distancia de dos tonos desde la tercera a la cuarta nota, se va a denominar una séptima mayor. Y en el caso donde desde la tercera nota a la cuarta haya tono y medio, se va a denominar simplemente séptima, o también se le conoce como séptima dominante o séptima menor. Ahora, de esta forma podemos construir algunas variantes. Por ejemplo, tenemos el acorde de Do mayor, pero le vamos a poner la séptima que sea menor. Entonces sería semitono, tono, tono y medio. Es decir, iría ahí. Son así. Y ahora en este acorde, que es el de La, vamos a ponerle su séptima mayor. Es decir, sería
semitono, tono, tono y medio, dos tonos. Muy bien, así que podemos notar algo pues curioso. Cuando tenemos un acorde mayor, pero le ponemos una séptima menor, crea como que cierto conflicto, cierta disonancia. Y también cuando es un acorde menor y le ponemos una séptima mayor, también causa cierto conflicto. Así que es fácil darse cuenta que a los acordes mayores les queda mejor la séptima mayor y a los acordes menores les queda mejor la séptima menor. Muy bien, vamos a construir otra vez acordes en otra escala simplemente para que quede pues claro. Por ejemplo, digamos que tenemos una escala de mi. Estas notas constituirían una escala de mi mayor. Así que vamos entonces a construir un acorde. Tenemos aquí el primero. Luego sería 1, 2, 3. Y luego otra triada. 1, 2, 3. Ahí tenemos nuestro acorde hecho con triadas. Y vamos a sumarle otra triada. 1, 2, 3. Y ahí está la séptima. Ahora vamos a analizarlo. ¿Qué tipo de séptima es? Pues bueno, la distancia es de semitono, tono, tono y medio, dos tonos. Entonces es una séptima mayor de un acorde de mi mayor. Vamos a hacer entonces la variante. Simplemente si ya sabemos que esta es mayor, entonces solamente le bajamos un semitono y se convierte en una séptima menor. Ahora, un pequeño truquito. Si ya tienen, en este caso, es el acorde mayor y con séptima mayor, lo único que tienen que hacer es tomar la segunda y la cuarta nota y la bajan un semitono. De esta forma están construyendo el acorde que antes era mi séptima mayor, lo estarían convirtiendo en mi séptima menor. Vamos a ver cómo suena. Y pues bueno, ya cuando combinan esto con las diferentes permutaciones que pueden sacar a través, por ejemplo, de la inversión de acordes, pues pueden conseguir todavía muchas, pero muchas más armonías. Por ejemplo, digamos que el de la séptima lo bajo una octava y la tónica la subo. Por ejemplo, ahí se consigue algo interesante. Podemos, no sé, por ejemplo, esta la volvemos a regresar. Y pues con todas las diferentes inversiones pueden conseguir cosas bastante interesantes. Otra de las cosas que pueden hacer es que digamos que tienen un acorde como este. Estamos dentro de la escala de Do mayor. Recuerden, se hace con triadas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y, por ejemplo... Bueno, aquí también nada más otra vez para ver el nombre. Sería 1, 2, 3, 4 semitonos. Es decir, 2 tonos. Entonces estamos hablando de que es Fa séptima mayor. Y, por ejemplo... Si todo se hace con triadas, podemos tomar las notas
y desplazarlas un intervalo completo. Por ejemplo, este lo desplazo todo así, y el de la séptima lo voy a conservar ahí. Y pueden conseguirse también cosas interesantes. ¿Qué les parece? Simplemente es pues un pequeño tip para que puedan seguir probando cómo es que se hacen algunos otros acordes. Vamos a ver si esto funciona con algún otro acorde. Por ejemplo, lo habíamos hecho con Do. Habíamos hecho esta que es Do séptimo mayor. Y vamos a copiarlo. Y como les había comentado, subiendo todos una distancia de un intervalo. Y pues bueno, ya será cuestión de que puedan practicar un rato para ver qué es lo que funciona mejor. Así que pues básicamente esto es lo más básico sobre séptimas. Hay todavía otras más que se pueden hacer, como las disminuidas y aumentadas, pero yo considero que con esto es suficiente por este video. Si te gustó este video, no olvides dejarme un like, también suscribirte si es que todavía no lo has hecho, compártelo para que puedas ayudarme a que este canal siga creciendo, activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción y nos vemos en la próxima.